Los primeros signos de silencio. El inicio de un cambio invisible. Durante más de 4 décadas, Jorge Ramos ha sido un pilar fundamental en el periodismo hispanoamericano. Su voz inconfundible, su estilo incisivo y su compromiso con la verdad lo han posicionado como una de las figuras más respetadas en el mundo de las noticias. Pero detrás de la pantalla, lejos de las luces del estudio y las cámaras que durante años captaron cada uno de sus movimientos, se escondía una historia personal marcada por silencios, ausencias y una transformación que muy pocos supieron ver llegar. En los últimos meses, seguidores fieles del periodista comenzaron a notar ciertos cambios. Su presencia en redes sociales disminuyó drásticamente. Donde antes publicaba reflexiones, fotos de sus viajes o simples gestos cotidianos junto a su pareja, ahora solo había espacios vacíos y un silencio elocuente. Las entrevistas en las que solía brillar con agudeza e intensidad se volvieron escasas, y su participación en Univisión, cadena con la que ha estado vinculado durante tanto tiempo, comenzó a reducirse notablemente sin una explicación oficial. Estas primeras señales, sutiles para el público general, fueron una alarma silenciosa para quienes conocen bien a Jorge Ramos. Su ausencia no era física del todo, pero su energía característica, su vitalidad ante los temas urgentes del mundo, su mirada crítica y su capacidad para denunciar injusticias parecían atenuadas. Detrás de cámaras, colaboradores cercanos comentaban sobre un cansancio emocional, sobre una necesidad de recogimiento que Ramos no había manifestado antes. Y aunque no lo decía con palabras, sus actos hablaban por él. Se estaba retirando lentamente de la escena. A sus 66 años, Jorge Ramos no ha dejado de ser un símbolo de la lucha por los derechos humanos, de la libertad de prensa y de la defensa de las minorías latinas en Estados Unidos. Pero como cualquier ser humano, su vida personal ha tenido sus propios desafíos, muchas veces ocultos detrás del telón mediático. Su pareja, cuya identidad ha sido celosamente protegida del ojo público durante años, ha sido su soporte constante, una figura que le brindó equilibrio emocional y una especie de refugio frente a la turbulencia del mundo noticioso. Las personas más allegadas sabían que la relación era sólida, basada en el respeto mutuo y la admiración intelectual. Si bien Jorge siempre ha sido reservado sobre su vida íntima, en las pocas entrevistas en las que tocaba temas personales, hablaba con ternura sobre el amor como una forma de complicidad silenciosa, un lugar donde podía descansar, donde no se exigía nada, donde simplemente podía ser. Y fue precisamente ese amor el que dio la primera voz a una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. 7 minutos antes de que el mundo comenzara a recibir la noticia, la pareja de Jorge Ramos compartió unas palabras breves, pero devastadoras. Es cierto. Jorge está atravesando una etapa muy difícil. No queríamos hacerlo público, pero ya no podemos callar más. Él necesita ahora todo el respeto y el espacio del mundo. Estas palabras, compartidas a través de una historia fugaz en una red social privada, no contenían detalles explícitos, pero bastaron para que la ola de conjeturas, preocupación y tristeza comenzara a expandirse entre los seguidores del periodista. Algunos interpretaron estas palabras como la confirmación de una enfermedad. Otros hablaron de un duelo silencioso, de una pérdida aún no revelada. Y hubo quienes, con el corazón encogido, comprendieron que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Los medios aún no se atrevían a publicar oficialmente la noticia, y por respeto a la privacidad del periodista, muchas redacciones optaron por el silencio. Sin embargo, las señales eran claras. Algo grave había sido confirmado. Y esa confirmación, dada por la persona más cercana a Jorge Ramos, no era solo un acto de sinceridad, sino también un llamado a la empatía, a no invadir más un espacio que siempre había sido protegido con celo. Este primer capítulo de una historia aún no completamente revelada comenzó, entonces, con un susurro, con una confesión íntima que logró romper el muro de discreción construido durante años.
Y como ocurre con las grandes figuras públicas, el dolor privado se convierte, de algún modo, en parte del sentir colectivo. Porque Jorge Ramos, más allá de su trabajo periodístico, ha sido una voz cercana a millones de personas que lo consideran casi parte de su propia familia. Para entender mejor este momento, es necesario retroceder un poco y observar no solo lo que Jorge ha sido para el mundo del periodismo, sino también cómo su vida personal siempre ha sido manejada con una prudencia poco común entre los famosos. Él, que ha entrevistado a presidentes, dictadores, activistas y víctimas de injusticias, siempre supo que su fuerza no estaba en mostrarlo todo, sino en decir lo necesario. Y esa filosofía de vida también la aplicó a su relación sentimental, que durante años fue un pilar secreto de su existencia. Cuando conoció a su pareja, según relatan amigos cercanos, Jorge pasaba por un momento de escepticismo emocional. La carga del trabajo, los viajes constantes, el peso de ser una figura pública comprometida, lo habían alejado de la idea de construir un amor duradero. Pero esa persona logró, poco a poco, devolverle la fe en los afectos. Le enseñó, como él mismo llegó a comentar alguna vez, que la intimidad no se grita, se vive. Esa relación, discreta y profunda, se convirtió en un punto de apoyo que lo acompañó en sus coberturas más difíciles: guerras, tragedias migratorias, confrontaciones políticas. Siempre había un mensaje privado al final del día, una palabra de aliento, una presencia a distancia que lo mantenía conectado con una parte de sí mismo que no era periodista, sino simplemente Jorge. Por eso, cuando esa misma persona decide hablar, aunque solo sea con una frase, el mundo escucha. Porque no es una fuente cualquiera, ni un rumor sin rostro. Es la voz que ha estado al lado del periodista en los momentos en que las cámaras se apagan. Es la única persona con la autoridad emocional para decir, algo está pasando. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de teorías, de súplicas por más información. Algunos usuarios compartían viejas entrevistas de Jorge, momentos en los que hablaba de la importancia de ser fuerte en la adversidad. Otros recordaban sus crónicas más conmovedoras, como si en ellas buscaran una pista, una clave para entender qué dolor lo había llevado al silencio actual. En medio de esa tormenta emocional, los colegas del periodista también comenzaron a manifestarse. María Elena Salinas, con quien compartió años de transmisión, escribió un breve pero sentido mensaje. Mi corazón está con Jorge. Lo que sea que estés enfrentando, estamos contigo. Otros periodistas de Univisión y Telemundo compartieron mensajes similares, en una especie de cadena solidaria silenciosa pero poderosa. Este capítulo, entonces, no es solo el inicio de una historia triste. Es también el retrato de un hombre que, habiendo entregado su vida a la verdad pública, atraviesa ahora una de las pruebas más íntimas y dolorosas que puede vivir un ser humano. Y lo hace fiel a su estilo, con dignidad, con respeto, y con la profunda esperanza de que el amor, ese mismo amor que ahora aún ha hablado por él, siga siendo su refugio. El rumor confirmado, la verdad detrás del silencio de Jorge Ramos. Durante los días posteriores a aquella confesión inesperada de la pareja de Jorge Ramos, el rumor se transformó en certeza. Lo que inicialmente parecía una simple inquietud por la repentina ausencia del periodista más emblemático de la comunidad hispana en Estados Unidos, se tornó en una ola de preocupación colectiva. Los medios tradicionales aún dudaban en dar el paso, pero la noticia comenzó a extenderse de forma casi orgánica entre sus admiradores. Jorge Ramos estaba enfermo, y no se trataba de una dolencia menor o pasajera. No era estrés, ni agotamiento, ni retiro voluntario. Se trataba de una enfermedad degenerativa, progresiva, silenciosa, y profundamente injusta para alguien cuya vida había estado dedicada a la palabra, a la claridad del pensamiento, a la búsqueda incesante de respuestas. Fue su círculo más íntimo el que, con el paso de los días, se vio obligado a tomar la palabra. No porque quisieran,
sino porque la presión mediática y el amor genuino del público hacían imposible seguir en la sombra. En una carta abierta compartida por su representante personal, firmada en nombre de la familia y la pareja, se hizo pública la realidad. Jorge Ramos había sido diagnosticado con una forma agresiva de afasia progresiva primaria, una condición neurológica que afecta la capacidad para hablar, comprender y escribir. La carta, que conmovió a millones, decía así: con profunda tristeza y con el consentimiento de Jorge, queremos compartir una verdad que llevamos tiempo enfrentando en privado. Hace algunos meses, tras varios episodios de confusión lingüística, Jorge fue diagnosticado con afasia progresiva primaria. Ha sido un camino difícil, lleno de preguntas, de temores y de dolor, pero también de amor, de unión y de dignidad. Jorge ha decidido alejarse de los focos para vivir esta etapa con serenidad, rodeado de quienes lo amamos profundamente. Les pedimos respeto, comprensión y, si así lo sienten, que nos acompañen con sus oraciones. La reacción fue instantánea. En cuestión de horas, los principales portales de noticias del continente dedicaban sus portadas al periodista. Pero más allá del titular, lo que impactó verdaderamente fue la dimensión humana del diagnóstico. Jorge Ramos, el hombre que desafió a presidentes, que cruzó desiertos junto a migrantes, que denunció dictaduras y defendió a los más vulnerables, estaba perdiendo poco a poco la capacidad de hacer aquello que lo definía: comunicar. La afasia progresiva primaria, según explicaron médicos consultados por Univisión en un reportaje posterior, es una enfermedad cruel. A diferencia de otros trastornos neurológicos que afectan el movimiento o la memoria, esta ataca el lenguaje. Es como si la voz interior del paciente comenzara a apagarse, como si las palabras se esfumaran del pensamiento antes siquiera de alcanzar los labios. En muchos casos, los pacientes permanecen lúcidos, plenamente conscientes de lo que quieren decir, pero atrapados en un cuerpo que ya no obedece al verbo. Y ese era el drama que Jorge estaba comenzando a vivir. Según algunos allegados, el primer signo fue una entrevista fallida. Una de esas entrevistas que habría manejado con maestría en el pasado y que ahora se le escapaba entre tartamudeos, vacilaciones, frases incompletas. Para alguien tan perfeccionista como él, eso fue devastador. No tardó en consultar con especialistas. Los estudios fueron rápidos. La confirmación del diagnóstico, brutal. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Abandonó paulatinamente los estudios de grabación. Rechazó varias invitaciones a foros internacionales. Canceló una gira de presentaciones en universidades latinoamericanas. Y lo más doloroso para su entorno: comenzó a evitar las llamadas, los encuentros largos, las conversaciones espontáneas. No por falta de cariño, sino por la frustración que le causaba no poder expresarse como antes. Verlo luchar para encontrar una palabra que ha dicho miles de veces era desgarrador, confesó un amigo cercano en una entrevista con voz entrecortada. Pero Jorge Ramos no es hombre de resignación pasiva. A pesar del diagnóstico, no ha dejado de escribir. Con la ayuda de su pareja y de un pequeño grupo de colaboradores, continúa redactando pensamientos, reflexiones, memorias, no siempre con fluidez, no siempre con claridad, pero con una voluntad feroz. Su equipo más cercano dice que está preparando una obra final, un testimonio íntimo sobre el lenguaje, la libertad y el poder de la palabra. Será su legado más personal, su despedida voluntaria de un mundo que él ayudó a construir con preguntas valientes y silencios bien colocados. En paralelo, diversas figuras del periodismo y de la cultura comenzaron a rendirle homenaje. Anderson Cooper lo describió como el cronista esencial de la experiencia latina en Iepuaú. Jorge Ramos dijo, no solo nos ayudó a entender el mundo, sino que lo desafió constantemente para hacerlo mejor. María Hinojosa lo llamó un guerrero de la palabra. El expresidente Barack Obama, en una breve mención durante un evento sobre libertad de prensa, dijo:
Pocas personas han usado la verdad con tanto coraje como Jorge Ramos. Le deseamos fuerza y luz en esta nueva etapa. Pero entre todos los homenajes, hubo uno que conmovió particularmente al público, el de su hija, Paola Ramos. También periodista, también luchadora incansable por la justicia, Paola escribió en sus redes: «Papá, tú me enseñaste a hablar cuando el mundo quería callarme. Me enseñaste a dudar cuando todos aplaudían. Me diste las palabras. Hoy, cuando comienzas a perder algunas de ellas, te juro que las voy a guardar, una por una, para que nunca desaparezcan, para que sigan diciendo tu verdad». Este mensaje, acompañado por una foto en blanco y negro de Jorge con Paola cuando ella era niña, se volvió viral. Fue compartido por millones de personas. Porque en esa frase, breve pero poderosa, estaba contenida la esencia del drama humano y mediático que vive hoy Jorge Ramos. Un hombre de palabras, enfrentando la pérdida de su voz con una dignidad silenciosa. Y sin embargo, incluso en la adversidad, hay belleza. Jorge continúa sonriendo. En los pocos videos que su pareja ha compartido en privado con algunos amigos, se lo ve caminando al atardecer, acariciando un perro, hojeando un libro, mirando al horizonte. No habla mucho, a veces apenas murmura, pero su mirada sigue viva, intensa, desafiante, como si aún estuviera haciéndole preguntas al mundo, aunque las palabras ya no lo acompañen del todo. En los foros de seguidores hay quienes han comenzado a escribir cartas, no emails, cartas manuscritas, porque saben que Jorge ama la tinta, el papel, el gesto deliberado de escribir. Cartas que hablan de admiración, de respeto, de gratitud. Porque en el fondo, todos comprendemos que el tiempo de Jorge en el escenario mediático puede estar llegando a su fin. Pero su legado, su influencia, su voz, incluso ahora que comienza a desvanecerse, seguirá resonando durante mucho tiempo. El adiós que nadie quiere dar. Legado, amor y dignidad en los últimos días de Jorge Ramos. La despedida de una voz no se mide en decibelios, tampoco en titulares. Se mide en el vacío que deja, en el eco persistente de las palabras que alguna vez dieron forma al mundo. Y en el caso de Jorge Ramos, ese eco está en todas partes. En las redacciones, en las fronteras, en los salones de clase, en los hogares donde millones de migrantes aprendieron a confiar en su acento, porque hablaba como ellos, luchaba por ellos, les daba rostro en una sociedad que a menudo los ignoraba. Desde el momento en que se confirmó públicamente su diagnóstico de afasia progresiva primaria, no fueron solo los medios quienes se volcaron a homenajearlo. Fueron las personas comunes. Esa madre hondureña que cruzó la frontera con su hijo y encontró en una entrevista de Jorge la fuerza para seguir adelante. Ese joven periodista que creció viéndolo enfrentarse a mandatarios sin miedo. Ese abuelo que, al ver a Ramos en televisión, por fin se sintió representado. Los días pasaban, y mientras Jorge Ramos se mantenía alejado del ojo público, su entorno más íntimo se convirtió en su escudo, su voz prestada, su refugio silencioso. Su pareja, esa figura que durante tantos años había preferido mantenerse al margen de la exposición, asumió un papel inesperado pero fundamental, la de narradora de la última etapa de su vida, no como vocera oficial, sino como testigo de un proceso profundamente humano, donde la fragilidad y la resistencia convivían en cada gesto. En una emotiva entrevista concedida a un medio latinoamericano, su pareja relató: Jorge sigue siendo Jorge, incluso cuando las palabras le fallan. Lo ves caminar por el jardín y sabes que está pensando, que está observando el mundo como siempre lo hizo. A veces, me toma de la mano y escribe con el dedo sobre mi palma palabras que no puede decir. Lo más hermoso que me escribió fue: gracias por quedarte. Aquellas 5 palabras, trazadas sin voz pero con un amor indeleble, bastaron para describir el alma de un hombre que durante años fue faro para tantos, y que ahora, en su ocaso, descubría la belleza de la vulnerabilidad. Porque Jorge Ramos, el periodista implacable,
el que incomodaba al poder con preguntas certeras, también era un ser profundamente sensible. Y esa sensibilidad, muchas veces ocultada por el rol profesional, emergía con fuerza en la intimidad de su enfermedad. El periodista no quería un homenaje grandilocuente. No deseaba monumentos, ni placas conmemorativas, ni editoriales elegíacos. Su único deseo, como expresó en un documento escrito antes de que su capacidad de comunicación se deteriorara por completo, fue sencillo, casi infantil: no dejen de hacer preguntas. Esa petición, directa y profundamente simbólica, se convirtió en lema de una campaña espontánea que nació en las universidades de comunicación en México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Estudiantes de periodismo comenzaron a escribir cartas con sus propias preguntas. Algunas eran inocentes, otras profundamente políticas, otras personales. Todas compartían una misma esencia: la voluntad de seguir mirando al mundo con ojos críticos, como Jorge les enseñó. La Universidad de Miami, donde Jorge había sido conferencista invitado durante años, inauguró una cátedra con su nombre: la Cátedra Jorge Ramos para la Ética Periodística y los Derechos Humanos. La ceremonia fue sencilla, como él habría querido, pero profundamente emotiva. Su hija, Paola Ramos, fue la encargada de hablar en su nombre. Mi padre no está aquí para decirles lo que piensa, pero créanme cuando les digo que, si pudiera, les hablaría de la verdad como un deber sagrado. Les diría que pregunten incluso cuando temen la respuesta, que incomoden, que duden, que lloren si es necesario, pero que nunca se callen. Mientras tanto, en su hogar, Jorge seguía rodeado del amor de los suyos. Su estado empeoraba progresivamente. La enfermedad comenzaba a afectar no solo el lenguaje, sino también aspectos cognitivos básicos. Algunos días no reconocía a ciertas personas. Otros, revivía momentos del pasado con una claridad casi poética. Decía frases entrecortadas que parecían fragmentos de reportajes, como si su mente se resistiera a abandonar del todo ese oficio que definió su existencia. Una tarde, al ver un noticiero en español, Jorge soltó una frase casi incomprensible: «¡Mentira! ¡Ay, no preguntan!». Su pareja, que estaba a su lado, comprendió de inmediato. Incluso en la confusión, Jorge distinguía entre el periodismo de verdad y el sensacionalismo vacío. Era su forma de seguir luchando, aunque fuera desde una silla, con una manta sobre las piernas y los ojos nublados por la fatiga. En los últimos días, sus amigos más cercanos fueron invitados a despedirse de él, no como un adiós definitivo, sino como un cierre simbólico. Vinieron colegas de todas partes, desde Miami, Nueva York, Ciudad de México. Algunos se sentaron con él y simplemente lo miraron. Otros le leyeron fragmentos de sus propias entrevistas. Hubo risas, lágrimas, silencios compartidos y, sobre todo, una profunda gratitud. Una de sus últimas reacciones claras fue cuando escuchó la voz de su nieta, hija de Paola, recitando una oración en español. Jorge, que ya apenas podía hablar, soltó una lágrima lenta, densa, como un adiós que no quería decirse. Apretó ligeramente la mano de su hija. Fue su forma de decir: «Estoy aquí, estoy escuchando». El mundo no sabrá exactamente cuándo será el final. Su familia ha decidido mantener todo en estricta privacidad. Pero eso ya no importa, porque Jorge Ramos no necesita morir para ser eterno. Su voz, aun cuando se apague físicamente, seguirá viva en los que hereden su coraje, su ética, su obsesión por la verdad. Como dijo uno de sus primeros editores, Jorge no fue un periodista, fue una brújula. Y quizás eso es lo que queda al final. No el ruido, no la fama, no las cifras de audiencia, sino las preguntas sembradas, los espejos que obligó a mirar, los muros que ayudó a derribar, y el amor. El amor silencioso de una pareja que lo acompañó hasta el último suspiro de palabra, de pensamiento, de vida.